¿La pausa cuál es? ¿Esta? Sí, igual dejamos todo grabando. Si te aburre, ponelo acá arriba y dejar grabando acá arriba. ¿Pero se ve o no? Ahí va. Se la está mirando. Bueno, hola, buenas noches. Voy a decir unas palabras a propósito de esta reedición de Pseudo a casi 3 años, si no recuerdo mal, de la edición primera. Lo que pienso decir sobre esta reedición y sobre este texto lo escribí, pero además vale quizá aclarar lo que quizá en el texto no termina de estar claro, es que esta reedición tiene un texto nuevo, que es Dubitación, que es un texto que, por lo que yo sé, Gambarota escribió más o menos entre el tiempo que escribió Pseudo y después el tiempo que terminó haciendo Relapso. O sea, es un texto intermedio que obviamente está muy ligado a Pseudo y que es un texto un poco más experimental, tomando en cuenta la escritura de Pseudo, en el cual lleva al extremo, de alguna manera, uno de los tantos factores que hay en Pseudo, que es algo que por ahí yo resumo como la frase rumiante, ¿no? Que es una frase que se repite y se corta en diferentes versos. Además, esta edición trae un pofacio, un texto crítico de Damián Celsi muy bueno, una lectura muy interesante sobre Pseudo. Así que bueno, es una muy buena oportunidad para poder tener este texto que durante mucho tiempo circuló en fotocopia, ya que conseguir la edición original era prácticamente imposible, y recién un poco con una antología que salió hace un par de años, o un año y pico, que repuso parte de este texto, y ahora definitivamente con la reedición se puede conseguir. Toda ética conlleva una estética, y la publicación de Pseudo en el año 2000 es un caso ejemplar. 4 años después de la edición de su primer libro, con el que ganara el Premio Diario de Poesía, Gambarota decide desarmar la maquinaria que había construido para en un punto empezar de cero. Había que hacer un trabajo corrosivo contra el idioma oficial, pero también contra la propia posición de la voz. Pseudo, con sus posteriores derivados, Relapso, Refrito y ahora Dubitación, son en parte textos escritos contrapuntum, sin que ello signifique caer en un vanguardismo estéril, en esa enfermedad infantil de los estetas sin rumbo, ya que los textos de vanguardia son solo los que conllevan en sí una verdad, como Pseudo. ¿No nos deja acaso la lectura de este texto la certeza de haber visto algo y a la vez la certeza de no poder reproducirlo? Si la poesía de Gambarota es política, no lo es porque aparezcan términos como montoneros o PRT, sino porque el todo de un estado social contradictorio emerge en el texto con la velocidad y la eficacia con la que ilumina un rayo, y logra así poner en movimiento formas de pensamiento que escapan al simple mensaje. Ahí está su valor crítico. Vemos entonces en ese segundo de luz eléctrica muy breve pero casi total la figura de algo familiar que ahora resulta extraño. Cito una parte de un poema. La gallina en su cama de paja empolla un huevo en una caja, la tierra para quien la trabaja. El mensaje es la pérdida de un código para poder decodificar. Por eso no hay alegoría posible sino símbolo que evita todo vínculo mecánico. Y la elasticidad de ese símbolo revela algo que antes permanecía oculto. Como dice en uno de sus poemas, Pseudo es el objetivo frío, de la mañana el más odiado del atleta. Tiene nombre, sobrenombre y nombre. Científico, y la suma de los tres da la nomenclatura de su naturaleza. Pero Arnoux no Pseudo conoce la calidad monástica de la luz. Y a quienes también la conocen les dedica la reencarnación de un buey, el abandono de tareas, la incitación a la violencia,
una flecha de cobre negro. El poema se construye como un espacio de conflicto entre una respiración más ligada al ritmo y el efecto deformante que provoca este en el sentido de las palabras. Es la violencia de un verso contra el otro, de una palabra contra la otra, la que provoca una semántica en estado de ebullición. Las palabras pueden volverse ajenas. El sentido no está asegurado porque en definitiva nada está asegurado, pareciera decirnos. Por más que sea el dicho más familiar de todos, el más gastado, en ese segundo del rayo se muestra algo que vemos por primera vez. Todo lo que rima o alitera en la poesía de Gambarota produce una operación siniestra sobre el lenguaje. Algo similar pasa con la frase rumiante, que era uno de los tantos factores de Pseudo y es llevada al extremo en dubitación. Ahí reside una ética ligada al material. Hay que trabajar con el estado de la lengua. La lectura de este texto es una experiencia de lo quebrado. Otra vez, trabajar con la propia posición de la voz, no quedarse en un lugar seguro, porque el poema no puede garantizar ya esa seguridad. Hay algo en este modo ancestral de comunicación y, a falta de poeta, un sujeto hablado por la poesía o que escucha eso que tiene que escuchar como punto de partida y trabaja a partir de ahí. En esta segunda serie de textos, de la cual Pseudo es el primero, se encuentran procesadas y revalorizadas las lecturas tanto de Leónidas como de Celarrayán, entre otras. Porque lo viejo habita en lo quebrado, fragmentado, dentro de lo nuevo. Esa es la forma de adherir y traicionar a la vez a una tradición. Copérnico no termina de explicar, pero habilita al menos a Galilei, que a su vez habilita a Newton. Galileo da vuelta a un juguete holandés y provoca un hecho irreversible para la tradición científica. No parte de cero, pero aporta a la suma total de esa corriente algo que será imposible de negar por los próximos. Galileo sabe qué es lo correcto para poder avanzar. Toda ética de trabajo en arte redunda en estética. Aquellos textos o poemas que intervienen en eso que llaman literatura lo hacen porque es una suerte de epifanía que visibiliza lo que estaba latente y su aparición como hecho crítico provoca una nueva cicatriz en la lengua. Por cada poema una epifanía, podríamos decir, una aparición neutralizada con el tiempo, pero que en el momento de su irrupción provoca una suerte de cimbronazo, dejando marcas como fragmentos de roca ígnea en la cercanía de un volcán. Luego el tiempo las neutraliza, las incorpora, aunque queda el texto y las esquirlas, las grietas, en definitiva los rastros de ese parto material, o sea, las cicatrices en la propia serie literaria. Pseudo, que irónicamente es verdadero, sigue diciendo a más de una década de su primera edición mucho acerca de la poesía y el lugar que ocupan los textos que avanzan. Bueno, era esto lo que tenía para decir y ahora vamos a escuchar a, supongo, Martín, que vale.